Buenas tardes. Estamos reiniciando las reuniones, los encuentros de investigadores jóvenes. Le pasamos enseguida la palabra a Juan David, que nos va a hacer la introducción a este encuentro de hoy, en el que va a presentar sus reflexiones Matías Pizzi. Hola David, Juan David, hola Matías, hola Ariel. Les paso la palabra. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias siempre por este espacio, a Laura y a Carlos que tienen a bien compartir con nosotros, supuestamente jóvenes, aunque cada vez más viejos, como ya bromeamos, un espacio bonito, un espacio, la verdad, muy abierto y diría yo, muy dialogal realmente. La verdad, da mucho gusto poder venir y participar de estos espacios y enriquecernos mutuamente, sin quizá a veces tanta presión, ¿no?, que tienen otros espacios que podría uno denominar quizá más técnicos, ¿no?, porque acá no haya gente muy especializada y muy buena y muy sabedora de sus temas, sino justamente por el espacio abierto y natural, digamos, que se va generando durante todas estas tertulias y conversaciones tan interesantes. Así que, en primer lugar, pues agradecerle a todos ustedes por participar de este espacio y por permitirnos de nuevo recomenzar, ¿no?, este ciclo, digamos, de trabajo, este seminario. Y bueno, para no hacerlo muy largo también, agradecerle a Matías por aceptar la invitación y por hacer parte de este espacio. Acá me ciño a la letra, y entonces Matías es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y recientemente realizó una instancia de investigación en la Universidad Albert Ludwig de Freiburg con una beca del DAD y el Ministerio de Educación de la Nación, cuyo proyecto se centró en un análisis de la lectura fenomenológica de Jean-Luc Marion sobre l'Iconade de Nicolas de Cusa. Actualmente él es profesor adjunto de Filosofía Moderna y ayudante en Introducción al Pensamiento Científico, y es miembro de distintos grupos de investigación a nivel nacional e internacional, ¿no? Y el tema que nos propone para hoy día es el lenguaje de la saturación, la recepción del neoplatonismo cristiano en la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion, ¿no? Tema interesantísimo. Bueno, acá ya se ha tenido la oportunidad de escuchar a Marion, ¿no? Como saben, pues además sigue activo y tiene sus propuestas muy interesantes de profundizar. Acá ya se ven lugares comunes, por lo cual ya definitivamente causa mucha emoción poder escuchar lo que tienes para decirnos, Matías. Así que, sin más, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a David por esta presentación. Gracias a Laura, gracias a Carlos, gracias a Ariel, gracias a Diego, bueno, y a todos los que están acá presentes, amigos, amigas, colegas de diferentes ámbitos. Bueno, puedo, si quieren, comenzar. Lo que tendré que hacer es compartir la pantalla. A ver, sí, ¿se puede? Sí. A ver, permiso. Ahí se ve, ¿no? Lo que tengo que hacer es, un segundito que corro acá, y presentar. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, mi idea es básicamente, de algún modo, presentar un poco lo que ya abordé hace un tiempo en mi defensa doctoral, que no fue hace tanto ya, fue a fines de febrero. Mi idea es compartir nuevamente un poco esto y profundizarlo, dado que este tiempo que pasó, hay unas cosas que por ahí se pueden repensar, algunas conclusiones o proyecciones que se pueden ampliar. Mi idea un poco es hacer eso. Bueno, la investigación doctoral, como ya señaló muy bien David, se titula El lenguaje de saturación, un estudio de la recepción del neoplatonismo medieval, o cristiano, ahí sería una cosa que yo corregiría al día de hoy, la llamaría cristiano, para ser más específico, en la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion. ¿Bien? En cuanto a la parte de preliminares, yo en su momento lo dividí en 3 puntos.
un primer punto es algo más bien histórico, el comienzo de la investigación, pero más biográfico, los problemas filosóficos que están presentes en esta investigación, cosa que también no hay que dejar de lado, no hay que olvidar, los problemas que me hacen ir a tal autor o a tal obra, y las tesis centrales que, bueno, que intenté poner de manifiesto en la investigación. En cuanto al comienzo de la investigación, hubo como dos momentos, que fue como, estamos una reducción del problema, en el sentido positivo del término. En un primer momento, lo que intenté mostrar es un análisis y estudio de esta recepción practicada por Marion del neoplatonismo cristiano, a partir de dos pensadores, aunque son muchos más, pero dos pensadores que a mí me interesaban aparte de esta investigación, que son Dionisio Lapagita y Nicolás de Cusa. Acá uno lo que puede encontrar en el primer momento es un estudio más histórico, ¿bien? Y tenía la intuición de que era posible hallar esta recepción en el concepto famoso de Marion, que ya todos conocerán, de fenómenos saturados, ¿bien? Pero al momento más, cuando fui leyendo y estudiando un poco más, me fui dando cuenta, por lo menos así yo lo encontré, de que había dos ejes más precisos todavía que el concepto de fenómeno saturado, que es un poco amplio, donde se podría estudiar esa recepción. Y intenté mostrar que hay dos ejes, dos hilos conductores fundamentales, por lo menos para mí, que es el problema del lenguaje y el problema de los fenómenos invisibles. Y la investigación doctoral, la tesis, si bien trató de mostrar estos dos ejes, estuvo más concentrada en el problema del lenguaje. Bien. Eran como los dos puntos de cómo arrancó la investigación. Después los problemas filosóficos que están presentes, a consecuencia de este segundo momento de reducción del problema. El primero yo diría básicamente que sería el siguiente: ¿cómo nombrar aquellos fenómenos que en tanto exceden el campo de los objetos, no pueden reconducirse al terreno de la predicación o al lenguaje predicativo? ¿Cómo nombrar, describir, hablar de fenómenos que exceden el terreno de los objetos y por lo tanto el terreno de la predicación? Y la segunda pregunta, acompañada del otro eje, es ¿cómo es posible describir aquellos fenómenos que en tanto no se reducen a la objetualidad, exceden el ámbito de lo visible? ¿Bien? Son problemas que están interrelacionados, el problema de la invisibilidad y el lenguaje, tal como Marion recibe la tradición del neoplatonismo cristiano. Bien. En cuanto a las tesis centrales de la investigación, podemos hablar de tres, poder más, pero podemos hablar de tres. La primera es que es posible formular a Marion por vía del estudio de su recepción del neoplatonismo cristiano. El término lenguaje de saturación es algo que está presente en Marion, aunque es en términos explícitos, aunque yo que sí está implícito y es posible de un modo, aunque sí hay esas reflexiones, el lenguaje dispersas, también decir que él no ha abordado algo puntual. Perdón, Matías. Perdimos la señal de Matías. Sí. Sí. Yo le iba a ofrecer, si te parece, Juan David y Ariel, quieren que le ofrezcamos que nos pase la presentación y que la comparte alguien que tenga mejor señal, para no quitarle a él tantos... A ver, creo que se desconectó ahora. Sí. El problema parece que es que no tiene internet. Voy a contactarme con él vía teléfono, a ver si... Sí, voy a cortar la grabación. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿No? Perfecto. Bien, estábamos en el punto 1, digamos, este tema de que es posible formular un lenguaje de saturación en la fenomenología de la donación de Marion, y también aclaraba esta idea de que no es un tema que él explícitamente haya pretendido elaborar, aunque sí podemos encontrar en su obra muchos momentos donde él ha pensado este problema, y como tampoco encontramos un libro, un escrito donde él haya abordado este tema, ¿no?
Con lo cual también la investigación y la tesis intentó sistematizar un poco todas esas formulaciones, no diría que dispersas, pero tampoco diría sistemáticas. ¿Bien? La segunda tesis es que este lenguaje de saturación aparece de modo sistemático, de algún modo, en Dionisio de Areopagita y su noción de alabanza, como también en Nicolás de Cusa, y las formulaciones que Marion ofrece del vocablo possessed, junto con la scientia laudis, que se encuentra presente en el término possessed. Y la tercera tesis es que este lenguaje de saturación se define como no predicativo, pragmático, no metafísico e icónico. Bien, como no predicativo creo que es el gran tema de esta tradición. Acá está Jorge Rollero, Murga, Murga, que hemos pensado y tratado estos problemas de qué implica un lenguaje no predicativo, ¿no? Y cómo esa idea de un lenguaje no predicativo puede oficiar como una novedad dentro de esta nueva filología francesa, porque no hablan de lenguaje antepredicativo, ¿no? Sino más bien de no predicativo, que tendremos que ver si es equivalente o no, ¿no? Sí, David, ahora para atrás, si podemos ir. Bien. Para atrás de vuelta. Bien, ahora hacia el itinerario de la investigación o de la tesis. Lo armé a partir de dos puntos. El primero es ejes principales de la tesis, y el segundo es desglose de los capítulos. Podemos ir a ejes principales, si te parece, David. Los ejes principales, digamos, que conforman esta tesis, que si es una investigación más amplia, es, en primer lugar, la relación entre fenomenología y teología, que abordó los capítulos 1 y 2. El segundo punto fue el lenguaje, que se encuentra en los capítulos 3 y 4. El tercer eje, que es un eje que está bien implícito, pero no lo señalé antes, es el problema de la causalidad, el capítulo 3, y la invisibilidad, que está específicamente en el capítulo 4. Vamos a ir para atrás de vuelta. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de este desglose de los capítulos. Vamos a ir a la introducción, en primer lugar, si te parece. Acá en la introducción lo que intenté mostrar es ciertos diagnósticos generales que hay sobre esta nueva fenomenología francesa. No todos los diagnósticos son amenos, hay de todo. Uno siempre ha escuchado por lo general de Janicot, ¿no? De Dominique Janicot, que fue el que le dio el nombre a estos pensadores de fenomenólogos del giro teológico, ¿no? Con toda la carga quizás negativa que conlleva ese término teológico ahí. Luego tenemos la idea de Benoit, este giro levinasiano. Luego está la idea de Carla Canulo, que también es muy interesante, el hablar de la familia fenomenológica, y tratar de mostrar cómo es recibida la fenomenología en Francia, no necesariamente al modo de una preocupación sistemática por el método, ¿no? Que por ahí es algo que a veces aparece a modo de crítica a esta nueva fenomenología. Y luego la última versión, digamos casi última, de Gondek y Tengueli, que hablan de la nueva fenomenología francesa a partir del concepto de acontecimiento de sentido, ¿no? El concepto de acontecimiento de sentido sería lo nuevo que estaría presente en esta nueva fenomenología. En un segundo momento me parecía interesante, sobre todo es una crítica a la respuesta del giro teológico de Janicot, sobre todo porque me parece que ese concepto es tanto pobre, porque Janicot habla de giro teológico, pero uno también podría decir que la teología se dice de muchas maneras. ¿A qué sentido de teología se está refiriendo Janicot? ¿Va de suyo que teológico refiere a algo que todos entendemos? Digo, teología puede ser teología positiva, negativa, mística, simbólica, racional, natural, digamos, hay y muchas más, digamos, posibilidades. Entonces, Janicot no especifica qué entiende por teológico, con lo cual genera este problema, ¿no? En ese sentido, me parece que es interesante seguir lo que dice Roberto Walton, ¿no? Esta idea de que la fenomenología francesa no es más que una vuelta a los orígenes, porque ya en la fenomenología clásica o histórica, en Husserl y en Heidegger, encontramos una directa discusión con la teología. No es algo nuevo en rigor, la teología en la fenomenología, o la fenomenología en la teología. Y luego la tercera parte de esta introducción, lo que me pareció interesante armar es
algo que también después hay que especificar un poco más, eso estoy de acuerdo con las críticas, la idea de un giro neoplatónico, digamos, ¿no? Que no es un giro que pueda circunscribir a todos los autores de la nueva fenomenología, ¿no? Yo creo que más que nada podrían ingresar acá, sobre todo por Marion, Chrétien, algo de Falk, no todo, porque Falk tampoco es amigo de toda la tradición neoplatónica, sino de algunos pensadores de la tradición, y creo que ya ahí estaríamos, ¿no? Porque un autor como Romano, no, si viene de la nueva fenomenología, no ingresaría, ¿no? Así que bueno, esta sería como la introducción. Vamos para atrás de vuelta. Siento que tengo un asistente, muy lindo. Capítulo 1, bien. El eje principal en este capítulo 1 fue la relación entre fenomenología y teología en Husserl y en Heidegger. El objetivo era mostrar la pregnancia ya previa de esta relación en crítica a la lectura de Jánikó, que nunca se atiene a estos textos husserlianos y tampoco de Heidegger, donde aparece fuertemente la impronta teológica. En cuanto a Husserl, vamos al círculo Husserl. Bien, hay como 3 puntos, digamos. Me parece que el punto central donde pensar el ingreso de la teología en Husserl se da a partir de la teleología, es decir, este estudio de los estadios de constitución del orden de lo real, hasta llegar al último punto del estadio teleológico, que es Dios, ¿no? Y ahí aparece algo que me pareció interesante hacer, que era hablar de ciertos nombres divinos en Husserl, ciertos nombres a los cuales Husserl apela para hablar de lo divino, apelando un poco, haciendo un guiño a la tradición de los nombres divinos, ¿no? La tradición dionisiana de los nombres divinos, y él apela a 3 elementos, que es el concepto de entelegia, que sabemos que es un concepto bien de corte aristotélico, pero que después también se encuentra en la tradición neoplatónica pagana, sobre todo, la noción de idea y la noción de substancia, ¿no? Son 3 términos que tienen un peso fuerte en las tradiciones neoplatónicas, sobre todo paganas, diría yo, no tanto cristianas, pero que juegan un papel importante. Y la conclusión es señalar que la teología se encuentra presente en los orígenes de la fenomenología, criticando a Jánikó, y mostrando cómo el problema de lo divino en Husserl ingresa a partir de los problemas límites de la fenomenología. Husserl habla de los grandes problemas de la fenomenología, ¿no? Y ahí sí, lo divino es un problema fenomenológico, no está por fuera de un abordaje fenomenológico. ¿Bien? Ahora vamos a Heidegger. En Heidegger es más clara la relación, no hay que buscarle tanta vuelta, digamos. La primera etapa, digamos, de su fenomenología es más clara la relación con la teología entendida en términos de religión. Eso también me parece interesante. Este vínculo entre fenomenología y teología en la vida fáctica, ¿no? Das faktisches Leben es un concepto muy clásico del joven Heidegger, sobre todo como él aborda la lectura de los textos tempranos del cristianismo primitivo, ¿no? Sobre todo las cartas a los tesalonicenses, por ejemplo, donde él encuentra una lectura posible de la vida cristiana a partir de la concepción de vida fáctica. Y ahí es interesante que él habla de religión y no de teología, porque para él la teología, en esta etapa temprana, se la entiende como un discurso secundario o derivado, es decir, lo que va a ser después en Ser y Tiempo un discurso puramente teórico, o una pura Vorhandenheit, ¿no? Un ser ante los ojos, un estar presente, depende de cómo lo quieran traducir, mientras que la religión sí se vincula con la facticidad de la vida del cristiano, ¿no? La teología ya es un discurso derivado o secundario que depende de esa facticidad originaria, ¿no? Después la segunda etapa, donde encontramos ya esta discusión, que acá sí Heidegger se pone más complicado, que es esta discusión con la teología, esta idea de que la fenomenología precede a la teología, sobre todo en Ser y Tiempo, en su conferencia Fenomenología y Teología, donde la teología aparece como una ontología regional, o como una ciencia particular, que depende sí o sí de la ontología fundamental, que la ontología fundamental sabemos que en Ser y Tiempo Heidegger la define como fenomenología. El método de esta ontología fundamental va a ser la fenomenología, y la teología es un discurso secundario, o una ontología regional, una ciencia segunda particular, porque depende siempre de los fundamentos de la ontología fundamental.
Y ahí encontramos una mirada un tanto, digamos, peyorativa de la teología, en tanto siempre va a depender de algo que no es ella. Y la tercera etapa es la de Dios en el horizonte del ser, es decir, la ontoteología, donde también acá aparece la teología como algo que queda supeditado a algo que no es ella, ¿no? Que es esta relación entre ontoteología, digamos, que es una de las maneras de entender este olvido del sentido del ser, o de la pregunta por el sentido del ser, a partir de una concepción teológica de la pregunta por el ser, y bueno, todas esas problemáticas que se generan ahí, ¿no? Bueno, esto sería la parte de Heidegger. Vamos para atrás. Y para atrás nuevamente. Bien, capítulo 2, sí. Bueno, el capítulo 2, a mí lo que me interesó era ofrecer una suerte de estudio de la obra de Marión en general, un recorrido general, a partir de un concepto que permitiera enhebrar toda su obra, y desde el punto de vista de lo que se hizo en la tesis, me parecía fundamental pensarlo a partir del concepto de exceso. ¿Bien? Cómo el exceso, o el concepto de exceso, juega a lo largo de todo su pensamiento, y permite enhebrar esta relación entre fenomenología y teología. ¿Bien? La primera parte la titulé de Fenomenología y Cristología, que tenía como motivo inicial esta reformulación de la sentencia nietzscheana Dios ha muerto, pero de un enfoque cristológico, que bueno, también implicaba la posibilidad de una teología no metafísica, ¿no? Que acá Marión sigue siendo muy heideggeriano en esto, el binomio ídolo-ícono, ¿no? Este famoso binomio que quizás conocerán, famoso dentro del pensamiento de Marión. El cuarto punto, Dios por fuera del horizonte del ser, que es una manera diferente de decir Dios sin el ser, su obra del 82, y esta hermenéutica de los huerva, ¿no? Que eso me pareció muy interesante, no del verbum, sino de los huerva, ¿no? Poniéndolo en plural, que tiene toda una intención eso. Después vamos salido de la distancia, que es la primera gran obra de Marión, donde ahí él ofrece 3 puntos. En primer lugar, la posibilidad de una teología no metafísica, es decir, pensar lo divino por fuera del concepto ídolo, ¿no? Concepto o ídolo, esta idea de que la teología no necesariamente tiene que ser metafísica. Y acá sí Marión se pone contra, el pensamiento heideggeriano se pone contra la concepción ontoteológica, ¿no? Que Heidegger pretende mostrar. Marión va a decir, no va de suyo que toda teología sea metafísica, ¿no? Y ahí lo que va a pretender Marión es mostrar una teología en la cual esté presente el concepto de ícono, no el concepto de ídolo, ¿no? Donde uno dice una teología icónica, ahí estaría por fuera del predominio del concepto metafísico. Luego intenté mostrar un primer momento del binomio ídolo e ícono como modo de pensar la fenomenicidad de lo divino, donde ya acá hay una preocupación fenomenológica en Marión. Acá, bueno, esto es sujeto de discusiones, si Marión acá cuán fenomenólogo es, cuán no, porque bueno, acá lo que hay fuertemente más que nada es la impronta heideggeriana, pero Husserl como fuente de estudio viene un poco después, con lo cual ahí se puede discutir hasta qué punto Marión es fenomenólogo en esta obra. Y la que me interesó también después, como punto interesante, es esta historia de la distancia, ¿no? Que el título de la distancia implica correr el eje de ese predominio del concepto de diferencia que está en Heidegger, y propone pensar la distancia como un nuevo concepto para pensar el par ídolo e ícono, ¿no? Y esa historia de la distancia, que es muy interesante porque va a hablar de Nietzsche, de Hölderlin y de Dionisio Areopagita. Vean que no hay un orden histórico, ¿no? Está casi, digamos, al revés. No, la idea no es pensar una historia lineal, sino diferentes momentos donde esta distancia fue formulada en mayor o menor medida, ¿no? En Nietzsche va a ser los comienzos de esta ruptura del carácter idolátrico de lo divino, y la lectura que tiene Marión de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche no soporta ese exceso de sentido de lo icónico, y bueno, de ahí su entenebrecimiento, ¿no? Ese quedar como quedó, digámoslo así. Hölderlin con la poesía, avanzando en este carácter icónico de lo divino, y luego Dionisio Areopagita con su discurso de la distancia, a partir de su discurso de la alabanza, donde ahí sí encontramos fuertemente ya un estudio del problema del lenguaje que vamos a trabajar después en el capítulo 3. Yendo para atrás de vuelta, ahora sí a Dios sin el ser.
otra obra muy importante de Marion, que intenta mostrar, otra vez una crítica a Heidegger, que Dios no tiene por qué ser pensado en el horizonte del ser. La crítica que hace Marion a Heidegger es que Heidegger queda preso de una idolatría del ser. Heidegger termina poniendo el concepto de ser de un modo excesivo, digamos, preocupado por ese concepto en todos los ámbitos, y no termina de ver que no necesariamente Dios debe ser pensado en ese horizonte, puede excederlo, ¿no? No necesariamente hay que pensar al Dios de la causa sui, tal como lo piensa Heidegger, ¿no? Que es otro problema, ¿no? Si Heidegger lee bien la idea de causa sui, de lo divino, en la tradición neoplatónica, pienso en el Liber de Causis, hasta qué punto el Dios de la causa sui, ¿no?, es el Dios que Heidegger describe, ¿no? Pues es otro problema. Acá también hay una segunda formulación del binomio ídolo-ícono, pero ya en términos fenomenológicos, a partir del problema de la visibilidad. Marion señala que el ícono son dos modos de la visibilidad, ya acá estamos algo mucho más fenomenológico, más fino, ¿no? Y luego lo que me interesó a mí es esta hermenéutica de los Werba, ¿no? Que para mí se puede pensar del siguiente modo: cómo interpretar el exceso desde su perspectiva icónica, ¿no? Y los Werba tienen que ver con ese lenguaje que nos permite, en su pluralidad, decir algo acerca de ese verbum indecible, ¿no? Como la tarea del fenomenólogo, más bien teólogo acá, implica poder decir algo de ese verbum, pero nunca a partir de ese verbum, sino por medio de los Werba, ¿no? Esa distancia también, digamos así, entre el verbum y los Werba, entre lo indecible y lo que puedo decir acerca de lo indecible. Bien, vamos para atrás de vuelta. Salimos del capítulo 2. No, perdón. Vamos acá, fenomenología del exceso. Salimos en el capítulo 2. Acá sí. Sí, está bueno, perfecto. Que acá sí entramos en la famosa obra Siendo Dado de Marion, que conocerán, que es la obra fenomenológica por antonomasia de Marion, del 97, donde él acá formula la tópica de los frenos saturados, o la figura del exceso, o las paradojas, ¿no? Acá lo que trabajé un poco fue el freno saturado, un paradigma del exceso. No vamos a entrar en toda la descripción de los frenos saturados porque ya sería mucho. Luego abordé un poco la tópica de estos frenos saturados. Luego abordé esta breve historia de saturación, que me pareció interesante, que él encuentra el freno saturado, el campo de la saturación, él ya lo encuentra en la historia de la filosofía. No es que está diciendo, ahora vengo a demostrarles algo que no estaba en ningún lado, sino que él dice, sí, no, ya está esto presente para la historia de la filosofía, ¿no? Descartes, él lo ve a partir del concepto infinito. Recordemos que Marion es un especialista en Descartes, aparte de fenomenólogo, con su propia obra. Fuera de eso, la otra credencial que tiene es la de ser especialista en Descartes. Ha escrito muchísimas obras sobre Descartes. Luego el concepto de lo sublime en Kant es otro posible concepto, otro posible fenómeno saturado, y la conciencia inmanente del tiempo en Husserl, ¿no? Y el otro punto que me interesó trabajar es el inicio de la revelación, este concepto de revelación, como tema fenomenológico, ¿no? Ahora sí, volviendo para atrás. Al último punto del capítulo 2, que es esta relación entre fenomenología y lógica de la revelación. Esto sobre todo está en el fenómeno erótico, en 2003, como un puente entre fenomenología y teología, esta fenomenicidad del amor, ¿no? O sea, conocerán el problema del fenómeno erótico, esta idea del olvido del amor en filosofía, ¿no? Esta idea del predominio de la sofía frente al filos, ¿no? Y que eso conlleva una serie de problemas para Marion. Y luego una lógica de la revelación en Giveness and Revelations, que es un conjunto de conferencias que él dio en Escocia, si no me equivoco, que luego se juntaron bajo ese título, donde él profundiza un poco lo que ya dice en el Tendoné, en Siendo Dado, donde él habla, esta es una lectura fenomenológica de la revelación bajo la idea heideggeriana de pensar el cómo de la revelación y no su qué, ¿no? Esta idea de que el fenomenólogo tiene que pensar la revelación, no en tanto qué es la revelación, no en tanto la esencia de la revelación, sino en sus modos de manifestación. En tanto el fenomenólogo estudia el cómo de la revelación, sigue en el ámbito de la fenomenología, ¿no? Esa es la estrategia a la que apela Marion para poder pensar el problema de la revelación en fenomenología. Mientras yo aborde los modos de manifestación de esa revelación en su cómo, sigo en el campo de la fenomenología, ¿no? Acá todavía entramos, vemos la deuda heideggeriana que tiene Marion en su estrategia. Bien, vamos para atrás de vuelta.
Y así para atrás de vuelta. Así el capítulo 3, ¿no? Acá sí entramos, ya me parece, en la parte más de la tesis, digamos, que es el eje principal de este capítulo 3, era la recepción de Dionisio Areópago en la fenomenología de Marión, como un modo de explicitar el segundo eje de la tesis, que es el problema del lenguaje, ¿no? El objetivo es mostrar cómo Dionisio es un pilar fundamental para esta sistematización del lenguaje de la saturación. El primer punto es este discurso de la alabanza, bien, que está acá, que acercamos, digamos, que es lo que llamamos del hilo de la distancia, ¿no? Esta estructura de la alabanza que señala Marión encuentra en la noción de alabanza un posible modo de hablar, de nombrar, de denominar, dice Marión, este exceso icónico, y dice lo siguiente, cito: para todo X hay un I que le caracteriza de tal modo que el anunciar te alabo Señor como I, X lo requiere como su requerido. Esa es la explicación, digamos, de Marión sobre la alabanza. Y señala Marión que este discurso de la alabanza aparece como un metalenguaje no predicativo, ¿no? Acá arranca el problema de lo no predicativo, que permitiría describir el carácter icónico, no idolátrico conceptual de lo divino, y salvaguardar esta distancia icónica, ¿no? Contra toda concepción ontoteológica de la teología, ¿no? No solamente la metafísica. Y ahí él habla de esos operadores lógicos, que son el cómo, y el en calidad de o en tanto que, ¿no? Como más le gusta traducir, en calidad de suena un poquito más señorial, pero bueno, o en tanto que. Bien, estos serían como los puntos centrales de esta parte del discurso de la alabanza, que está básicamente en el nivel de la distancia. Luego podemos ir a la teología pragmática de la ausencia, que es una continuación de este problema del lenguaje, ya una obra más tardía, en el Surcroix, que es una obra del 2001, donde Marión da los últimos elementos de su sistematización de la fenomenología de la donación, ¿no? Que es el tríptico que iría desde reducción y donación siendo dado, y que cerraría de alguna manera en el Surcroix, después avanza con otros temas, pero él lo ve como una etapa, estos tres juntos. Y acá él habla de la teología dionisiana, vuelve a eso, ¿no? Vuelve a la teología dionisiana, como una teología pragmática de la ausencia, ¿no? Suena lindo el nombre, teología pragmática de la ausencia. ¿Pero qué significa eso? Bueno, pragmática entiende esta idea de que se pretende manifestar la ausencia del nombre, lo pone en mayúscula el nombre, de un modo performativo por vía de la alabanza, ¿no? A partir de la alabanza como modo performativo, puedo manifestar no el nombre, sino la ausencia de todo el nombre. Puedo hacer patente la falta del nombre, ¿no? Pero ya acá Marión apela a algo performativo, no apela a un discurso teórico, digamos, ¿no? O que el discurso teórico debería dirigirnos a eso. Luego la ausencia, en el sentido de que la ausencia del nombre, significa la ausencia del nombre que adviene, pues la presencia de ese nombre implicaría ya la predicación. Debe estar ausente ese nombre para evitar la predicación, ¿no? Y lo que está acá subyacente es la temática, la discusión con Derrida sobre la teología negativa, que ya quizás conocerán, los problemas del don, ¿no? Esta discusión sobre el don, que bueno, creo que en este sentido sí, yo, digamos, diría que tiene razón sobre la discusión de la teología negativa. Desde mi punto de vista es Marión y no Derrida, porque desde mi perspectiva, Derrida confunde la instancia negativa con la instancia mística, ¿no? Digamos, el problema no es tanto, dicho de otra manera, la positiva y lo negativo son vías, no son teologías en rigor. Marión está en contra de hablar de teología negativa como un corpus sistemático. Lo que hay son vías, caminos, que se apelan a la predicación positiva o a la predicación negativa, pero no hay un corpus teológico negativo. Pero lo que hace Derrida, según Marión, es, digamos, sustancializar, sí, de modo radical el camino negativo, cuando el camino negativo es un camino más, pero es el último, ¿no? Y lo que dice Marión es que en realidad hay que poner el acento en la parte, en la teología mística de Dionisio, en esa tercera vía, ¿no? En el segundo momento. Y Derrida confundiría el segundo momento con la tercera instancia, que es la radical, ¿no? En la teología mística de Dionisio. Bien, para atrás, si quieren. Y vamos al lenguaje de causalidad. No, por ahí no lo vamos a trabajar hoy porque es como meternos en el neoplatonismo cristiano y diferentes lecturas que por ahí no van al caso. Después si quieren se las puedo pasar. Luego el lenguaje y causalidad,
que es otro eje, que es un eje de la tesis y la investigación que quedó un poco desbalanceado con otros, pero bueno, por lo menos queda dicho, que me parece a mí que es interesante el concepto de causa o causalidad en el platonismo para repensar determinadas cuestiones en fenomenología, ¿no? Porque me parece que el concepto de causalidad en el platonismo es un concepto extraño, ¿no? Digamos, uno cuando piensa en la historia del concepto de causa, se le viene a la mente Aristóteles y luego se le viene a la mente la modernidad, ¿no? Como, pero ¿qué pasó en el platonismo cristiano, no? Y hay un término muy interesante que siempre me parece que apunta muy bien a la cosa, que es tal como menciona Claudia D'Amico, esta idea de que en la tradición neoplatónica, pagana y cristiana, hablamos de un modelo causal implicativo, ¿no? Esta idea de la causalidad implicativa, que yo no la veo presente en la tradición antigua ni en la tradición moderna, ¿no? Es como una cuestión sumamente interesante. Se puede ver, por ejemplo, en el Liber de Causis, ahí sí se ve claramente el modelo causal implicativo, que me parece es interesante para repensar las discusiones sobre la causalidad, no solamente de fenomenología, pero bueno, hablo de fenomenología, que es el campo que estamos trabajando ahora. Y esta parte de la tesis tuvo, por un momento, pensar el concepto de causa en Dionisio Areopagita, un poco surfear el corpus dionisiacum y ver un poco ese concepto. El segundo punto era Haitía y lenguaje, ¿no? Esta propuesta de una causalidad no metafísica en la fenomenología de Marión, a partir de la noción de alabanza, porque Marión traduce la idea de la Haitía, la Haitía en Dionisio, por el requirente, ¿no? Esta idea del que requiere, el que es alabado, ¿no? El que requiere la alabanza. Y ahí, para mí, lo que hay es una traducción en términos lingüísticos de la causalidad, ¿no? Esta fuente, principio como causa, pero entendida como aquel que me requiere la alabanza. Entonces, el problema de la causalidad se pone en juego en un terreno lingüístico, ¿no? Eso es lo que me parecía a mí interesante retomar. ¿Qué significa causalidad lingüística? Dicho en términos puramente de problematización, no digo que tenga la solución y tenga la respuesta, pero me parecía interesante pensarlo, ¿no? ¿Qué significa una causalidad en términos de alabanza, ¿no? ¿Qué significa pensar la causalidad en sentido? Y hasta qué punto puede ser metafísica o no metafísica. ¿Por qué digo no metafísica? Porque Marión sostiene que la tradición no platónica cristiana hay que pensarla como una tradición no metafísica, ¿no? Ahí es una lectura un poco digamos, puede llevar a polémicas, pero para Marión, el pensamiento de Agustín en Dionisio, ya no encontramos, es una tradición anterior a la idea de metafísica, que para Marión se consolida en los siglos XII y XIII, la tradición metafísica en cuanto tal, mientras que para la tradición neoplatónica todavía no hay algo así como distinguir entre teología y metafísica, no hay todavía eso, y la teología tampoco todavía un corpus sistemático, era un discurso de lo divino. Esa es la tesis de Marión, que es sumamente discutible, ¿no? No digo que sea la correcta. Bien. Nuevamente. Y ahora sí, vamos para atrás nuevamente al capítulo 4. Sí, acá. Bien. El eje principal de este capítulo es ya entrar con Nicolás de Cusa. El capítulo 3 abordó principalmente a Dionisio Areopagita, y ahora sí nos metemos con el cusano, con Nicolás. Y la intención fue estudiar la recepción de este pensador en la obra de Marión, para explicitar el segundo eje, que es el tema del lenguaje, y también el de los fenómenos invisibles. En Marión, en el cusano están los dos ejes, digamos, incorporados. En Dionisio no tanto. Quizás pueda estar también el eje de lo invisible, pero en la tesis yo no la puedo ver. Y el objetivo es mostrar cómo Nicolás de Cusa constituye un pilar para la sistematización del lenguaje, la estructuración de estos fenómenos invisibles. El punto a abordar es esta relación entre fenomenología y possessed. Vamos para ahí. Bien. Es la lectura que hace Marión del vocablo possessed cusano en su obra Certezas Negativas, del 2010, donde permite él pensar esta fenomenicidad de lo divino como el aparecer de lo imposible. El término possessed en el cusano es un vocablo enigmático, me llama así el cusano, que está presente en su famoso triálogo de possessed, dentro de esta hermenéutica de los nombres divinos, ¿no? El cusano, su estrategia, consiste en hablar de una hermenéutica de nombres divinos, donde hay diferentes nombres que nombran lo que no se puede nombrar, lo inefable, ¿no? El possessed es uno de esos nombres, que es un invento de Cusano, porque ese término no existía. Es la combinación entre el possum y est, y él los unió, ¿no? Es una palabra que inventó él, ¿no? Que intentaría pensar el poder ser, ¿no? Esa idea que Dios es lo que puede ser, es la posibilidad pura, ¿no?
que va en línea, en consonancia directa con el privilegio de la potencia, la posibilidad, en el campo de la tradición neoplatónica cristiana y también pagana, a diferencia del primado del acto, ¿no? Digamos, en términos generales, la tradición neoplatónica ha primado la posibilidad o la potencia frente al acto, ¿no? Luego, segundo eje, esta relación entre poses y certeza negativa, que también la certeza negativa suena mucho, esto lo tratamos de sostener con mi director en un artículo, esta idea de que la certeza negativa se puede pensar como un modo semejante a la doctrina de ignorancia de Nicolás de Cusa, ¿no? Esta certeza de la incognoscibilidad. Hay una certeza de la imposibilidad de conocer, y lo interesante en Marión es que no nos trae de una tradición con uno diría mística, ¿no? Que sería más asimilable a esto. Lo extrae de Descartes, la regla 8 de las reglas para la aparición del espíritu, ¿no? Donde ahí Marión también tiene esa cosa que me parece muy interesante, es que esa posibilidad de leer la tradición de un modo distinto, ¿no? Uno no diría que en Descartes encontraría la fuente para pensar la certeza negativa, ¿no? Cuando uno vería la lectura clásica de un Descartes que se afirma sobre el concepto de certeza positiva, ¿no? La certitud como el fundamento de la verdad, ¿no? Acá no, Marión va a encontrar que ya en Descartes es posible pensar certeza negativa, y también Kant, otro autor que también nos dirá, no, ¿cómo va por esta línea? ¿No? Bueno, sí, la idea de magnitud negativa, ¿no? Sabemos un concepto precrítico de Kant, también se encuentra la posibilidad de pensar esta certeza negativa, esta certeza de la incognoscibilidad de las cosas. Y la tercera parte, esta reformulación de la noción de posibilidad, de la Möglichkeit, ¿no? Que esta idea que está en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo, ¿no? Donde Heidegger formula la idea de la posibilidad como el concepto fundante de la fenomenología, que después Marión, como dijimos, se va a agarrar para hablar de la posibilidad de la revelación y no la efectividad de la misma. Yo pregunto la posibilidad del cómo la revelación, no la efectividad. Por eso no soy teólogo. Los teólogos se abocan a la efectividad, bien por ellos. Yo trabajo en la posibilidad, y por eso soy fenomenólogo. Bien, vamos para atrás nuevamente. Ahora vamos a lenguaje de saturación. Bueno, acá intenté, en un sentido, esto no está en Marión, sino que me parecía que era coherente con lo que él trabajaba, que es avanzar hacia la idea de Scientia Laudis, que está presente en el de Venatione Sapientia, del Cusano, una obra tardía, ¿no? Una obra muy linda, donde habla de los campos de la sabiduría, ¿no? La búsqueda, la caza de la sabiduría, donde él ofrece diferentes campos de la sabiduría, y uno de ellos es la alabanza, ¿no? Es la alabanza, donde él va a trabajar esta idea de una Scientia Laudis, y él va a mostrar toda una deuda con Dionisio, ¿no? Sabemos que una de las grandes influencias de Nicolás de Cusa, si no la más importante, es Dionisio de Areópago, ¿no? Como le decía, si bien es un tema que Marión aborda, me parecía interesante proponerlo para ampliar el canon de este lenguaje de saturación, no meramente quedarme la concepción de alabanza dionisiana, que es lo que ya Marión señala, sino mostrar la posibilidad de que también el concepto de Scientia Laudis del Cusano pudiera ingresar en ese catálogo, digamos, de fuentes. Y el motivo para mí es la compatibilidad que hay entre la noción cusana de alabanza y los análisis marionianos de la alabanza dionisiana. Me parece que hay una relación de compatibilidad, digamos, cuasi natural, porque Dionisio es fuente del cusano, entonces era posible establecer esa relación. Ahora vamos para atrás de vuelta. Y ahora sí, vamos a la disputa Falk-Marión, esa divertida disputa, ¿no? Que es algo quizás han escuchado. Digamos que ambos autores tuvieron una discusión bastante que fue fuerte, digamos, sobre el estatuto de Eikon Dei, presente en la obra de Nicolás de Cusa de Visione Dei, que ambos tienen posturas divergentes. Manuel Falk, digamos que discípulo de Marión, pero también ya contó una obra propia por sí mismo, ¿no? Puede hablar por su propia obra. Él habla de Eikon Dei como quadre, como tableau, ¿no? Mientras que Marión habla de Eikon Dei como ícono, y pone ese ícono cusano como un antecedente de su concepto de ícono, como un fenómeno saturado. La centralidad del debate para mí está en la presencia del pensamiento de Nicolás de Cusa, en la fenomenología francesa contemporánea, como fuente de discusiones sobre el temas actuales. No es meramente una referencia erudita, sino que aparece como un autor que va a permitir pensar el estatuto de la visibilidad-invisibilidad, el problema de la intersubjetividad, porque Marión dice algo bastante osado, en el sentido dice que el cusano permitiría resolver los problemas de la intersubjetividad presentes en Husserl, y lo pone al cusano como un antecedente de Levinas. O sea,
no es una referencia mínima la que hace Cusano. Y el problema de la fenomenicidad de la otredad. Nuevamente acá está ese problema. Acá quiero esta parte de nuestra postura frente al debate. Digamos, si se puede ir, David. Bien, que esto es interesante porque también pude preguntarle al mismo Falk qué le parecía la respuesta mía frente al debate, y le pareció entre todo bastante bien. La propuesta mía es que el debate puede encontrar una solución a partir de la noción cusana de conjetura, de conjectura, que es un concepto con el cual el Cusano reformula el concepto de verdad. Para el Cusano, esto está en De Conjecturis, una obra posterior a la Docta Ignorancia, donde él habla de la verdad como conjetura. Es decir, que toda aserción acerca de lo divino en la temporalidad es conjetura. Todo en algún punto es verdad. Nada más que, bueno, uno diría que hay mejores o peores conjeturas acerca de lo divino. Pero todo nombra o refiere a aquel principio inalcanzable, inefable. Nada puede dar con la precisión de la verdad. La verdad de por sí no es inalcanzable su precisión, como ya dice al principio de la ignorancia, pero sin embargo hay discursos que nombran mejor eso inalcanzable, ¿no? Y siempre es posible pulir o mejorar la conjetura. El problema que tiene el Cusano acá, que muchos han señalado, es que no puede dar cuenta de la teoría del error. Bueno, si todo conjetura es verdadera, bueno, no está el error, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Y la conclusión de este caso, para mí, es la posibilidad de una concordantia philosophorum entre Falk y Marion en torno a que cada perspectiva que cada uno de los autores formula, desde un punto de vista cusano, es una conjetura acerca del ícono, la icona Dei, que de por sí es inefable. ¿No? La icona Dei es lo que llama el Cusano un enigma, ¿no? Estas figuras sensibles que permiten, del ámbito de la sensibilidad, dirigir la consideración más allá de los opuestos, ¿no? Y ahí hay un montón de ejemplos. El ejemplo por ahí de la peonza, en el de Poses, ¿no? La peonza, bueno, el trompito, donde en él se puede percibir la coincidencia del máximo movimiento y la máxima quietud. Cuando yo veo el trompo girando, no se está quieto en movimiento. Es una figura sensible que me ayuda, me permite dirigir la consideración filosófica más allá de lo sensible, ¿no? Hay un montón de ejemplos más de esas enigmas, ¿no? Ese carácter lúdico del pensamiento cusano. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál conjetura más precisa? Y ahí yo, bueno, no me quiero meter. ¿Cuál de las conjeturas, si bien ambas nombran algo, cuál es la más precisa? Creo que Marion, en su lectura de la icona Dei como ícono, es más acertada, porque el problema que tiene Falk es que él tiene un gran problema con la tradición dionisiana. Siempre trata de disminuir lo máximo posible todo lo que tiene que ver con Dionisio, hasta el punto de señalar que Dionisio no es fundamental para Scoto Eugena, lo cual es medio extraño, ¿no? Porque Scoto Eugena tradujo el Corpus Dionisiacum, ¿no? Y tiene influencia directa, pero bueno. Pero lo que sí tiene razón Falk, me parece interesante, es que en esa icona Dei hay una dimensión comunitaria que Marion no ve, ¿no? Ese experimento en el cual están todos los monjes observando la icona Dei, y en ese experimento se van certificando que cada uno va diciendo, miren, siento que la icona me ve a mí. Ahí hay una dimensión comunitaria que Marion no aborda, porque Marion aborda el tú-yo, digamos, del icono en el cual me ve, y ahí no hay una dimensión comunitaria, y también Falk acierta en el problema de la perspectiva, ¿no? Que es el problema que también está presente en esto, y que, bueno, es parte más bien del pensamiento renacentista. Ahí tenemos que ver si lo ponemos al Cusano en el pensamiento renacentista, o lo ponemos antes, ¿no? Un debate eterno, si el Cusano es moderno o no es moderno. Bueno. Pero ambas posturas me parece que dicen algo interesante sobre este problema de la invisibilidad, ¿no? Y la idea es mostrar cómo el Cusano es una fuente para pensar esto. Vamos para atrás ahora, así vamos cerrando. Para atrás nuevamente. Sí, bien. Sí, vamos para atrás también. Acá también. Y vamos a las conclusiones y proyecciones. Bien. Qué velocidad. Bien, en cuanto al lenguaje de saturación, para reducirlo, para hacer una especie de resumen, se lo puede pensar como un lenguaje no predicativo, que a lo largo de la investigación se vio que tenía un carácter no metafísico, icónico y pragmático performativo, en tanto un hablar a. También la tesis abordé, aunque no tanto, porque Agustín sería parte de otra tradición, digamos, ¿no? La vertiente más negativa en el platonismo, pero saben que Marion tiene una obra
larguísima, Aliud de Suá, dedicada a Agustín, a la confesión de Agustín, donde él ubica la idea de la confesio agustiniana como un hablar a, no un hablar de, no un hablar predicativo, y lo incorpora dentro del campo de la alabanza, ¿no? Ahí habría una relación entre Dionisio y Agustín que a mí Marión traza, ¿no? Un poco lo dice en la tesis, pero no ocupé tanto tiempo, tanto espacio, porque me pareció más bien coherente seguir la línea, una tradición más bien de corte negativa en Dionisio y el Cusano. Después me pareció que era interesante esta idea de que es plausible ser reconstruida este lenguaje de saturación por vía de la recepción practicada por Marión del platonismo cristiano, Dionisio de Areopagita, las naciones de alabanza y Haitía, y Nicolás de Cusa, el vocablo enigmático Possest y la Scientia Laudis. Esto sería como un resumen, para atrás nuevamente. Sí, y después, esto que más bien es una idea que, bueno, hay que seguir pensándola claramente, y todos los que quieran señalar algo o ayudarme a pensar esto, se agradezco mucho, que es la idea de que a partir de toda esta discusión, creo que sería posible pensar algo así como una fenomenología traslativa, ¿no? Así como consecuencia de la disputa entre Falk y Marión sobre los diversos modos de fenomenicidad de la icona de Cusano. Y para esto lo que intenté hacer es apelar al término cusano translative, que están en el capítulo 16 y 24 del libro primero de Doctrina y Ignorancia, donde el cusano habla de esta idea de la traslatio de sentidos, ¿no? La traslatio de sentidos a partir del trasuntio, ¿no? El trascender todo sentido, y ese carácter de traslación de los sentidos hacia el carácter inefable, ¿no? Me parece que esto es interesante. ¿Para qué? Hablar de una fenomenología traslativa como tentativa. Me parece interesante para una discusión sobre el problema de la variación hermenéutica, tal como Marión nos señala las certezas negativas, este famoso pasaje de acontecimientos a objetos, ¿no? ¿Cómo se piensa este pasaje de acontecimientos a objetos? Me parece interesante pensar esto desde esta idea de explicar el pasaje de diferentes modos de donación a partir de una única fenomenicidad. Es un término que usa Marión, no lo digo yo. Una única fenomenicidad. Cómo esta única fenomenicidad tiene posibles variaciones, y me parece interesante pensarlo bajo la idea de lo traslativo, diferentes traslaciones, que es un poco lo que también el Cusano señala en Doctrina y Ignorancia, cómo este carácter inefable del principio se puede alcanzar de modo inalcanzable, esa famosa fórmula paradojal del Cusano, tan amigo de las paradojas, pero cómo esta idea de lo traslativo permitiría pensar esos pasajes, que me parece que ya están las hermenéuticas que propone la tradición neoplatónica, ¿no? Entonces, ¿cómo podría cooperar eso con la problemática de la variación hermenéutica, y también con este problema de cómo pensar las dos interpretaciones que hay entre Falk y Marión sobre la icona de Cusano? Cómo la idea de la traslatio permitiría incorporar ambas lecturas posibles como dos modos diversos de pensar una única fenomenicidad, que es la de la icona Dei, es decir, la del icono. Bien, vamos para atrás nuevamente. Y proyecciones, rápidamente lo señalo. La idea es cómo explorar las posibles proyecciones que este concepto de lenguaje de saturación podría tener al interior de la nueva fenomenología francesa. En sentido específico, más bien, digamos, de seguir con esta investigación, no se puede entrar ahí. ¿Sí? Sí, en sentido específico, me pareció interesante ofrecer estas ampliaciones del problema del lenguaje de saturación en la fenomenología de la voz de Jean-Louis Chrétien, ¿no? Y el motivo es que la fenomenología de la voz de Chrétien ahonda también, como Marión, la doctrina cristiana del verbum, en clave fenomenológica, tanto de la fuente del platonismo cristiano, ahí está Marión, como desde el platonismo medio y en el platonismo pagano. Parece que acá Chrétien ahonda, profundiza más todavía que Marión. Marión se concentra profundamente en la tradición cristiana, algo dice la tradición pagana, siendo dado la idea de principio en Plotino y en Proclo, como fenómeno saturado por excelencia, pero dice muy poquito, no habla mucho más. Que en Chrétien hay como un abanico más amplio, porque él fue profesor de estos temas, se dedicó específicamente a estos temas, y permite ofrecer un tratamiento del platonismo medio, el platonismo pagano, ampliando el problema todavía, ¿no? Y es también, me parece que en Chrétien se puede ampliar la relación entre el problema de los fenómenos visibles y los fenómenos invisibles, a partir de esta frase que él siempre usa, que se la saca de Claudel, que es el ojo que escucha, ¿no? Cómo se puede profundizar el campo de lo visible y lo invisible
a partir de la relación entre ojo, ¿no? Entre el ver y lo visible y lo auditivo, ¿no? Esto está presente en muchos trabajos de él, sobre todo en su obra Corp a Corp. Él dice a la escucha de la obra de arte, no dice a la vista, al ver la obra de arte, ¿no? La idea del escuchar la obra de arte, habla de la musicalidad de los cuadros, por ejemplo. Él trabaja el problema de la posibilidad de escuchar cuadros, digamos, no verlos, ¿no? Toda esta cosa tan paradojal que le gusta a Chrétien, lo que permite, me parece, ampliar este problema del lenguaje de saturación, y yendo para atrás, el sentido más general, pero no también amplio, es esta posibilidad de ampliar el lenguaje de saturación mediante una confrontación con la fenomenología hermenéutica de Claude Romanó, ¿no? Claude Romanó no se dedica específicamente a la tradición neoplatónica, su obra no tiene una recepción directa, sí hay cosas que habla él, en Et Soi-même, él habla un poquito de la tradición neoplatónica, habla bastante de Agustín. Bueno, pero Agustín, digamos, es un lugar muy común de muchos autores que no necesariamente se dedican a la tradición neoplatónica. Pero más allá de eso, lo que me interesa a mí es ampliar la discusión a partir, por ejemplo, de su obra Au cœur de la raison, donde él ofrece un diagnóstico del problema del lenguaje en la fenomenología de su conjunto y en discusión con la filosofía analítica. Romanó se toma, digamos, de modo radical este estudio del lenguaje, desde Husserl, Heidegger, hasta los conceptos más actuales, y mirar retomar la propuesta de Romanó e intentar pensar cómo puede evaluarse la originalidad, o no originalidad, del lenguaje no predicativo, que está en la nueva fenomenología francesa, y el consecuente lenguaje de la saturación, ¿no? Si este lenguaje de saturación puede ser, siguiendo los lineamientos de Romanó, fenomenológico estrictamente o no, ¿no? Porque Romanó distingue entre el realismo fenomenológico del lenguaje, el idealismo lingüístico, y ubica autores dentro de la tradición del realismo lingüístico, como por ejemplo a Gadamer, a Heidegger por momentos, los ubica ahí, mientras que para él, en realidad, el problema del lenguaje en la fenomenología no es el problema, digamos, el lenguaje no es el problema de la fenomenología, sino que el Romanó es la experiencia. En todo caso, es la dimensión antepredicativa de la experiencia lo fundamental de la fenomenología. El problema del lenguaje como centramiento es un problema estrictamente analítico, dice Romanó de alguna manera. Lo que pasa es que para mí lo interesante es señalar que quizás el problema del lenguaje, en términos predicativos, sí es un problema de la tradición más bien de corte analítica, o quizás también de ese idealismo lingüístico tal como él habla, pero creo que quizás, si hablamos del lenguaje no predicativo, ahí esa distinción puede, no sé si colapsar, pero sí se puede complejizar, ¿no? Y ahí, bueno, eso sería como posibles ampliaciones a futuro. Y ya con esto cerraría, y bueno, nuevamente muchas gracias por haberme escuchado, y espero que no nos haya aburrido tanto. Gracias. No, gracias a vos, Matías. No te tires al piso, ¿cómo nos vas a aburrir? No. Ha sido una Por las muy dudas, buena por las dudas. exposición. No, muchas gracias, Matías. En primer lugar, de verdad, felicitaciones por el esfuerzo de presentarnos, o sea, todo un trabajo tan amplio, ¿no? A veces cuando uno siempre el trabajo de síntesis genera un montón de dificultad, ¿no? Porque se supone pues asumir un montón de cosas específicas y presentarla dentro de un panorama amplio sin perder tampoco la especificidad. Así que la verdad es que muchas gracias por el esfuerzo que has hecho por presentarnos todo tu trabajo. Y bueno, llegó el momento de escuchar las preguntas, a ver si el público se anima y te va comentando algún par de cosas de lo que nos compartiste en esta conferencia, en este trabajito. Carlos, por favor. Estaba muteado. Matías, muchas gracias. No. Y tengo un par de preguntas, y en realidad me quedo con ganas de escucharte más en detalle de muchos de los puntos, ¿no? La primera pregunta que se me ocurre es, o que me surge,
en este estudio sobre ese costado pragmático de este lenguaje de la saturación que se podría ver en la alabanza o en la plegaria, respecto de eso. ¿Qué te parece que eso, que la consideración de ese lenguaje nos dice, qué nos dice acerca del lenguaje en sí mismo, el lenguaje humano, incluso del lenguaje utilizado en su cotidianidad? Esta consideración de ese momento particular del lenguaje que es pragmático, que se dirige a alguien, digamos, y que quiere ser performativo en el sentido doble de transformación propia y también producir algo en aquel a quien se dirige. ¿Qué nos dice en términos de lo que has estudiado, o que nos revela del lenguaje humano? ¿Qué te parece? Sí, a mí me parece que lo interesante, en general, digamos, de la problemática marioniana, es que pone en manifiesto algo que me parece que es muy, muy común, pero que a veces parece quedar fuera de las investigaciones, que es el exceso constitutivo de toda experiencia. No estamos hablando de algo hiperbólico, digamos, no estamos hablando de la teología mística y el ascenso, no, digo, en la facticidad misma se puede ver ese exceso de sentido, se puede ver esta imposibilidad de reducir toda predicación a una claridad conceptual, ¿no? Hay siempre un exceso fundante de sentido, y me parece que lo que Marión trata de mostrar es cómo en determinados modos, ¿no? Como en la alabanza, como también es la plegaria, también no me olvidé decirlo si está la oración para Marión como otro elemento posible, hay un hablar a, que también está en la confesión, que no necesariamente implica un hablar de, o un hablar sobre, ¿no? Y esto también Marión lo hace, por ejemplo, en el capítulo La apófasis del amor, ¿no? Donde él trata de sostener esta idea de que la frase yo te amo no es predicativa. Trata de sostener que el yo te amo es también performativo y está en el campo de este lenguaje del exceso, ¿no? Y ahí se pone a discutir con toda la tradición analítica también, pero también es interesante cómo van a discutir con la tradición, la discuten, la leen, la estudian, ¿no? Donde ahí hay la mostración, digamos, de un exceso. Creo que este lenguaje de saturación va en consonancia con los frenos saturados, ¿no? Donde Marión acá también, donde Marión también trata de mostrar que la saturación no es esto que los críticos de él han entendido como un carácter hiperbólico, ¿no? O como un no fenómeno, no es un hiperfenómeno o un no fenómeno. La saturación, dice Marión, es banal, está todo el tiempo, digamos. Es algo constitutivo de toda experiencia. Al contrario, puedo solamente tener experiencia con más bien predicativa porque hay un trasfondo de exceso. El exceso no hay que explicarlo, el exceso es lo que explica lo otro. Está al revés, al revés. Marión siempre típico da vuelta a la cosa, ¿no? Siempre típico argumento, ¿no? En realidad no hay que explicar el exceso está. Lo que hay que explicar es la creencia de exceso. Esta idea de que en realidad el paradigma de la fenomenicidad es el exceso, la saturación, y que luego hay una degradación hacia la objetualidad. No como siempre se ha intentado pensar, que el paradigma de la fenomenicidad es la objetualidad, y luego hay que explicar el exceso hiperbólico de la saturación. No, es al revés. Lo que siempre es saturación. En todo caso, el objeto es una degradación de esa saturación que está siempre presente. Entonces creo que este lenguaje de saturación, el exceso que está ahí, es una descripción de lo que acontece en cuanto tal, quizás anterior a toda posible predicación o todo posible concepto, pero es la base que está detrás de toda posible descripción y todo posible decir, ¿no? Yo me parece que es como invertir la cosa. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Ahora, en esos términos que estás pensando, Sí. entonces esa experiencia del lenguaje, que es la experiencia de este lenguaje, digamos, que es la experiencia de la saturación, no contradice o no se da en narices con lo que Romano piensa, porque en realidad el lenguaje es una experiencia antepredicativa, porque fundamentalmente, digamos, originalmente, primariamente el lenguaje no es predicativo, digamos, ¿no? Es decir, y la experiencia del lenguaje y que tenemos en tanto
ingreso al mundo del lenguaje, es una experiencia del exceso, digamos, es una experiencia de tratar de decir lo que no podemos decir, ¿no? Desde niños hasta que podemos tener cierta conciencia del lenguaje o hasta que es domesticado, digamos, por las disciplinas. Sí. Sí, lo que hace Romano, me parece a mí ahí en ese texto, estamos hablando de Euclides de la razón, lo que hace Romano es poner nuevamente sobre la mesa el problema del lenguaje, que es un tema que en fenomenología siempre fue un problema el lenguaje, ¿no? En fenomenología siempre fue un tema, ¿no? Digamos, desde Husserl, Heidegger en adelante, el lenguaje siempre fue un temita que un poco molestaba, ¿no? Bueno, usted sabrá, Carlos, ya digamos, en Gadamer, la idea de la Sprachlichkeit, ahí ya hay un reconocimiento más radical del lenguaje, pero el problema para Romano es, digámoslo así, aquellos que se pasan de rojo con el lenguaje en fenomenología, digámoslo así coloquialmente, y que no tienen en cuenta que en realidad el origen de la fenomenología y el problema de la fenomenología es la experiencia. Romano es claro en esto. La fenomenología nace contraria a la tradición analítica y su preocupación por el lenguaje regimentado, ¿no? Este lenguaje purificado a partir de la lógica. En contraposición con eso, nace la fenomenología a partir de un concepto de experiencia. El eje central de la fenomenología, dice Romano, es la experiencia, no el lenguaje. Eso es la tesis de radical ahí de Romano. Y luego señala que sí, el lenguaje hay que entenderlo en términos de un lenguaje antepredicativo, que es directamente vinculable con la experiencia como tal. Pero lo hay que vincularlo con lo predicativo. Y ahí él muestra cómo hay posturas idealistas del lenguaje, ahí lo ubica Derrida, lo ubica Gadamer, ahí es un problema también eso, no sé hasta qué punto es justo con eso que hace con Gadamer. Y lo que me parece a mí interesante como tensión, que no lo dije ahí, pero bueno, lo digo ahora, es que hasta qué punto es posible pensar esa compatibilidad con la doctrina cristiana del verbum, porque digamos, en el cristianismo hay una metafísica del verbo, la realidad es un verbo desplegado, la realidad es lingüística en rigor, no en términos predicativos, pero la realidad es el despliegue, la explicatio Dei, la explicatio de la segunda persona, el hijo, y esta persona es la que conforma ese despliegue, y es lingüístico, es un verbum, no es un verbum en términos predicativos, pero digo, ¿hasta qué punto, o sea, pregunta, ¿hasta qué punto Romano, qué podría decir Romano frente a eso? ¿No? La concepción cristiana del mundo está íntimamente ligada con la idea del mundo, la metáfora del mundo como libro, ¿no? Un libro que hay que leer, ¿no? Es un libro que hay que leer, no en términos predicativos, pero es un libro. Entonces, la concepción cristiana del Verbum, Marión como heredero de esto, y Cretien como heredero de también, ¿entraría dentro de un idealismo lingüístico o no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿No? Esa es también la pregunta que está ahí detrás de esto, Carlos, que bueno, que eso hay que desandarlo, no tengo ninguna respuesta todavía. Muchas gracias. Pero me parece muy un hallazgo tuyo que, entre otros, que intuyo en el trabajo, que lamentablemente no lo he leído, y es la importancia o dar la importancia al problema de la plegaria o de la oración, en términos fenomenológicos, no en términos teológicos, sino en términos de experiencia humana, ¿no? Es decir, de un tipo de lenguaje tan común, y que nos dice eso de la experiencia humana y del lenguaje mismo, por tanto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Carlos. Por último, para decirte, Carlos, también otro autor que aborda mucho este tema es Lacoste. El problema de la plegaria, Claro. está en el ámbito de la fenomenología, pero que aborda mucho más sistemáticamente el tema es Lacoste. También ahí Sí. no lo trabajé, pero es otra posible, Sí, camino. te iba a preguntar por eso también, sí. Hay un libro fundamental de él para pensar esto. Claro. Sí. Gracias, Carlos. Gracias. No sé si hay más preguntas. Yo, mientras tanto, me animo a hacerte una pequeña pregunta. También más de clarificación que otra cosa, porque confieso que, que creo que por lo menos en los debates que presentas, pues hay una claridad, sobre todo del contexto, digamos, de la filosofía francesa,
y alemán en el que se mueve Marión. Una pregunta en base también a mi trabajo sobre Ricoeur, que es el problema de la metáfora, que creo que es un tema muy interesante para todas esas disputas lingüísticas francesas, digamos. Y además porque tiene, a mi parecer, o sea, una noción antropológica como por detrás, digamos. O sea, al final, cómo concebís el lenguaje termina siendo también un modo de concebir al hombre, ¿no? O sea, un modo de concebir al ser humano, ¿no? Entonces, es interesante preguntarte, no sé o sea, por ejemplo, cómo entra en el discurso, por ejemplo, el problema de la metáfora, sabiendo que también, por ejemplo, sobre esto hubo una discusión fuerte, digamos, en la filosofía francesa, sobre todo sobre el problema de la metáfora muerta, ¿no? O sea, el problema de la metáfora muerta que me parece muy interesante también, o sea, porque abre también el horizonte de lo que significa la oración, como te pregunta Carlos, o la plegaria en términos fenomenológicos, digamos, o sea, y le da un valor en sí misma. Entonces, no sé si me explico bien, también son mis rollos mentales, pero un poco, si tenés algún comentario al respecto, pues te agradezco. Sí, David, bueno, gracias por tu pregunta. Mira, con el tema de Ricoeur es un tema, ya Ricoeur es un tema, porque bueno, es un pensador que muchas veces no es valorado del todo, ¿no? A veces tiene como una especie de mini, digámoslo así, coloquialmente un mini ninguneo. Me parece a mí que, o sea, Marión explícitamente, digamos, ha abordado mucho más a Gadamer. Uno diría que se la jugó por una hermenéutica más bien gadameriana y no tan bien rickeriana, ¿no? Me parece que, sobre todo, eso está presente en Retomando lo dado, en el Repiso Doné. Ahí aborda mucho a Gadamer, para el problema de la hermenéutica de los frenos saturados, ¿no? Que es una gran crítica que se hizo a Marión siempre. Si los frenos saturados son excesivos, ¿cómo es posible una hermenéutica de lo excesivo, ¿no? Esa típica pregunta que se hizo a Marión siempre, y Marión dice, no, justamente, toda hermenéutica es posible por el exceso, porque siempre hay algo nuevo para decir, porque si no hubiera un exceso constitutivo, no habría posibilidad de interpretar, ¿no? Si no queremos una pura literalidad que no tiene sentido. Entonces, y para eso él retoma, sobre todo verdad y método, ¿no? Retoma, digamos, la hermenéutica radigambre gadameriana. El problema de la metáfora no está presente en términos explícitos, no hay un concepto de metáfora en Marión, aunque yo creo que se podría tranquilamente pensar el problema de la metáfora en Marión, porque es un modo de lenguaje también que uno podría decir, quizás podría ingresar en el plano no predicativo o antepredicativo. La metáfora en rigor predica algo, no predica algo, me parece que es un problema interesante a pensar. La metáfora, que esa figura, esa imagen también puede estar presente en la metáfora, ¿no? Eso se puede pensar quizás más adelante a partir de Chrétien. Chrétien sí tiene un estudio más sistemático sobre, por ejemplo, la tradición del Renacimiento, ¿no? Que Marión no tiene, donde ahí sí encontramos una apelación a las metáforas, a las imágenes, ¿no? Toda esta idea como ese Cassirer, ¿no? De que la tradición del Renacimiento piensa con imágenes, ¿no? Primordialmente, y ahí sí uno puede encontrarte un estudio de la metáfora, y eso está un poco en el texto, Corp à Corp de Chrétien, acá está, un texto que él trabaja el problema del lenguaje, del arte, en el Renacimiento. Él reinterpreta las lecturas clásicas del Renacimiento como esta idea de la representación pura, ¿no? Que, bueno, no es tan así, bueno, él discute eso, pero en términos también, como decías vos, de la cuestión antropológica, si bien en Marión no está la metáfora, sí, de este lenguaje de la saturación, tal como intenté sistematizar, o detrás de esta fenomenología de Marión, hay una concepción de antropológica, que es la idea del adonado, ¿no? Marión lo que hace es reformular la subjetividad en términos del adonado. Y ahí Marión está en contra, digamos así, de toda fenomenología trascendental en términos fundantes, no que esté en contra de la fenomenología trascendental en cuanto también dice que está mal, pero dice que previa a ello, lo más fundante es esta fenomenología de la donación, donde el sujeto ya no es el sujeto trascendental, activo, constituyente de los objetos, no es ese sujeto, sino que es el adonado, es decir, aquel que es capaz de recibir el exceso del don, ¿no? Que eso mismo después lo traspasa al ámbito del arte. Hemos discutido hace un tiempo acá, en este mismo espacio, con Jorge Rollero, que él trabajó el tema del arte en Marión, y en el artista en Marión también está esta idea del sujeto donado, como que es capaz
de recibir el exceso del don y, digamos, transmutarlo en una obra de arte, ¿no? O sea, hay la concepción del hombre en sentido más bien de una pasividad radical, ¿no? Donde ahí sí hay un exceso de sentido que adviene y el sujeto lo recibe primordialmente, ¿no? Ahí la metáfora no aparece, pero sí aparecen problemas de lenguaje. Pero fue una buena investigación para pensar la metáfora en Marión, si es que es plausible, ¿no? Si una metaforología en Marión, quizás, no sé, usando un término de Blumenberg. Gracias por la pregunta, David. Nada, a vos, Matías, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, tenemos Humberto, tiempo. ¿no? Humberto, Eso, ahí está Humberto. Hola, hola, saludos a todos. Saludos Matías, allá está Argentina, aquí un saludo desde México. Bueno, felicidades por la exposición. Tengo una pregunta concreta, sobre todo por la pasión que compartimos entre Heidegger y Nicolás de Cusa. Me llama la atención que en tu capítulo expones esa relación del lenguaje, concretamente con uno de los libros de Nicolás de Cusa. No sé, digo, no lo pusiste explícitamente en la filmina, la diapositiva, pero el primer libro de Nicolás de Cusa habla acerca de Dios, el segundo sobre la cosmología y el tercero sobre la cristología. Entonces me di cuenta que, o sea, no sé si lo propusiste tú o fue Marrión, pero si lo hiciste tú, pues es una genialidad. No sé. Cuando Marrión habla del tema de la saturación y concretamente en la relación con Dios, veo que es nada más como si, no tanto que el ser solamente reciba la divinidad. Voy a hablar un poquito, dirán, luego quiero exponer un poco, pues soy teólogo de profesión a fin de cuentas, entonces yo lo veo de esa forma. Y Nicolás de Cusa lo que habla es de el ser creado y que el ser creado puede entrar en una relación con Dios. Y no sé si Marrión nada más retoma de, ok, aquí está el ser y me voy a relacionar con el ser divino. Pero Nicolás de Cusa promueve como esta parte de que el ser puede entrar en relación con Dios a través de los distintos atributos entitativos divinos, omnipotencia, la temporalidad. Entonces me gustaría saber, para terminar el planteamiento, si Marrión realmente, y de eso sí lo desconozco, si verdaderamente pues él investigó algo de Nicolás de Cusa, o es una relación que estás proponiendo tú, que la verdad si lo estás proponiendo se me hace magistral, porque es algo que quizás no se piensa comúnmente con este filósofo medieval a fin de cuentas. Bien, varias cosas. La primera, Humberto, cuando vos decías, creo que dijiste los 3 libros, te estás refiriendo a la docta ignorancia, ¿no? Lo máximo absoluto, lo máximo contracto, y lo máximo contracto absoluto, que sería la cristología, libro tercero. No, Marión, digamos, lo que aborda Marión específicamente es el triálogo de Possest, es decir, el concepto del vocablo enigmático Possest. Él hace un estudio de eso en certezas negativas, hay un capítulo dedicado a eso. Luego también aborda, sobre todo, el Eikon Dei de Nicolás de Cusa, o sea, el de Visione Dei. Tiene un artículo sobre eso en respuesta y crítica directa a Falk, ¿no? Falk escribe el artículo sobre la Visione Dei en 2014 y Marión en 2016 criticando a Falk, ¿no? Entonces Marión, su lectura de Cusano está suscripta a el de Visione Dei y al Triálogo de Possest. No habla de doctrina ignorancia, habla una nota al pie solamente en el Surcroix, hay una nota al pie, donde él habla que en el caso de, habla del término teología negativa, y dice que es un término que no se usa, pero que está en Nicolás de Cusa, en el capítulo 26 del libro Primera Doctrina Ignorancia, o 24, perdón, donde él habla de este concepto de teología negativa, porque Marión está en contra de hablar de teología negativa. Para él es un malentendido eso. Lo que hay es un corpus negativo, no hay un corpus negativo, sino que hay una vía, pero no hay una teología en sentido sistemático, ¿no? No hay que confundir el término de reflexiones acerca de la vía negativa con un corpus sistematizado. Eso no hay para Marión. Igual también no es cierto que sea solamente el Cusano el que dice eso. Alberto Magno también, en el comentario a los nombres divinos de Dionisio, habla de teologías negativas, en plural, así que ahí Marión, bueno, no es el único que dice teología negativa en sentido estricto, el Cusano también antes Alberto Magno.
Eso por un lado. ¿Y cuál es la otra pregunta, Humberto? Perdón. O sea, si hay alguna relación, o sea, en torno al libro de la docta ignorancia, vaya, en tu tesis. Esta relación la tracé la tesis y después también un artículo junto con mi director, digamos, donde pusimos la posibilidad de pensar esta certeza negativa de Marion como con la docta ignorancia, ¿no? Porque comparten muchas similitudes, digamos, ¿no? Sí, digamos, el Kusama es una fuente contemporánea más que nada, ¿no? Sabes que el Kusama tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Desde Cassirer y el primer moderno, ¿no? Después Rombach también habla del Kusama como el primer fenomenólogo estructuralista, ¿no? El Kusama siempre fue un personaje que fue inspiración radical, ¿no? O el primer moderno, o el fundador de la fenomenología estructural para Rombach, ahora también para Marion, el que puede resolver el problema de la intersubjetividad, o sea, nunca aparece como un personaje suave, ¿no? Siempre aparece como que viene a resolver todo, como una figura radical. Pero bueno, en Heidegger no aparece Cusano, aparece solamente una vez, en un texto que no está en la GA, que es sobre Schiller, que dice algo muy breve, y no me acuerdo ni qué dice, entre paréntesis Nicolás de Cusa, nada más. Pero eso creo que la única aparición que tiene el Cusano en Heidegger, y en Husserl no. En Husserl sí pudo haber Husserl tenido contacto por vía de Manke, ¿no? Manke fue el discípulo de Husserl, que se dedicó sobre todo una obra sobre Leibniz, pero también estudió la relación entre lo medieval y Leibniz, y bueno, y ahí trabajó sobre Nicolás de Cusa y Leibniz, ahí sí. Pero diría que es un tema más de los actuales, el Cusano. Gracias, Matiz. No, gracias a vos, Humberto. Bueno, muy bien, no sé si, creo que estamos ya sobre el tiempo. Ah, bueno, pero Carlos acá nos quiere deleitar con una última pregunta. No sé si deleitar, pero me resulta muy sugerente lo de Matías, digamos. Matías, finalmente, ¿no pensás que finalmente detrás de la fenomenología del exceso de Marion, ¿no? Que bueno, la fenomenología de las donaciones camina esa cornisa, digamos, no está justamente la teología negativa, la vía negativa, es decir, porque la teología o vía negativa, el mismo Santo Tomás lo llama así, de lo que se hace cargo es lo que no se puede decir, digamos, ¿no? Entonces y a veces tengo la sensación que también es lo que está, a ver qué te parece a vos, lo que está detrás, habría que preguntarle a Roggero que está por ahí, qué es lo que está detrás del fenómeno erótico, digamos, es decir, que todo lo que no se puede decir, finalmente no se puede decir del amor, ¿no? Es decir, es algo de lo cual no se puede hablar, ¿no? Y por eso también la importancia de este lenguaje pragmático, no predicativo que ha subrayado. Sí, sí, claramente uno podría decir que este problema que trabaja Marion es un modo nuevo de decir algo muy antiguo, ¿no? Es un modo de trabajar un problema muy antiguo, que es el problema que está presente ya en la teología mística, digamos, ¿no? Y ahí pensaba también, Carlos, digo así muy rápido, que por ejemplo Eckhart no es fuente de Marion. Eckhart no es alguien muy señalado por Marion, ¿no? Siempre en Marion hay una tradición más bien de una teología del éxtasis, ¿no? Una teología no una mística de interioridad, sino más bien una mística de la exterioridad, ¿no? Con Dionisio, como cosa más extática, ¿no? Pero la parte, bueno, Eckhart no aparece nunca, digamos, ¿no? No es una fuente, sí, claramente es una fuente en Jean Marie, por ejemplo, ¿no? Que es otro de el mismo movimiento. Pero creo que lo que me parece interesante de Marion, sí, aborda este problema antiguo, que tiene razón, está ahí siempre el problema de lo indecible, el problema del exceso, es un tema que acompaña a la filosofía a lo largo de todas sus etapas, creo. Uno podría trazar una historia de la filosofía desde el problema de lo indecible, podría recorrer la historia de la filosofía desde ahí. Pero me parece que lo interesante en Marion es que eso indecible, ese exceso, está más bien remitido al plano
la facticidad, ¿no? Porque justamente se ve, más que nada en las críticas que le hacen a Marion, se ve justamente implícitamente qué se entiende por exceso, ¿no? Lo hiperbólico, lo que no es objeto, lo que está por fuera de la objetualidad, ¿no? Cuando en realidad para Marion el exceso es un modo de objetualidad, es un modo de fenomenicidad. No es que, y ahí está lo interesante, que creo que es lo que lo hace fenomenólogo, y no lo hace místico, que es que el exceso es un modo de fenomenicidad, no es un exceso en tanto por fuera de la fenomenicidad, no es un abandonar la fenomenicidad, ese exceso. Es un modo de la fenomenicidad, es un modo fundante de la fenomenicidad. Es decir, yo puedo trabajar en la saturación y el exceso en el plano de la fenomenología. No hace falta que yo hable del exceso de saturación como algo que está por fuera de los fenómenos, ¿no? Que eso sería más algo de corte, sí, tradición más bien mística, donde eso que se está diciendo está excediendo, está por fuera, ¿no? Me parece que en Marion hay un trabajar este problema, pero reconducirlo al plano de la fenomenología, que eso me parece a mí lo más interesante de él, digamos, ¿no? Vos sabés que conversando una vez con Jean Grondin sobre Marion, él me decía, bueno, yo a mí no me parece tan interesante Marion porque en realidad la saturación está en todo fenómeno. Y bueno, yo creo que él no entendió lo que quería decir, lo que quiere decir Marion. Justamente esa es la cuestión, ¿no? Es decir, La banalidad. como vos insinuás, la banalidad es casi el fenómeno primario de nuestra experiencia, digamos, ¿no? Es decir, la imposibilidad de aprender predicativamente nuestra experiencia, digamos. Sí, o que no, o que en realidad a la base de nuestra predicación hay un fenómeno fundante, previo, anterior, que es la no predicación, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias. No, vos, Carlos. Hay una pregunta de esta chica, ¿puede ser? Sí. Sí me escucho bien, ¿verdad? Saludos desde Morelia, de México. Saludos. Sí, bueno, me pareció muy interesante su conferencia y lo último que comentaba hace ratito, cuando hablas que lo indecible, o sea, esto indecible pero dices que es indecible, remite a la facticidad, ¿no? A los objetos fácticos del mundo. Y, o sea, es algo prelingüístico, pues. Bueno, yo estoy trabajando un poco a Emmanuel Levinas y me recordó un poco esto cuando Levinas habla también como de este lenguaje indecible, prelingüístico, pero que remite como al sentido viviente de la alteridad, como sí, la palabra viva, pues que es algo prelingüístico. Sí, Yesenia, gracias. Sí, digamos, no lo dije, pero bueno, Marion es un levinasiano, un gran levinasiano, ¿no? Desde discípulo de Levinas hasta, digamos, deudor de muchos conceptos de Levinas, sobre todo la idea de ícono como saturado, es una gran deuda con el pensamiento de Levinas. Y la estrategia también del pensamiento de Marion está muy cercana al pensamiento de Levinas, ¿no? Esta idea de el ícono como una contraintencionalidad, como un repensar la intencionalidad fenomenológica clásica, ¿no? Y sí, hay un montón, yo diría que en Levinas hay más, quizás todavía, de formulaciones sobre el problema del lenguaje en estos términos, ¿no? Así que sí, claro, hay una relación directa, digamos, ¿no? Biográfica, histórica y conceptual entre ambos pensadores. Así que sí, la intuición para mí es perfecta. Respecto de lo que decías de Eckhart, Matías, yo creo que él no lo utiliza mucho, pero está ahí presente, ¿no? Al menos hay un vínculo claro entre ambos autores. De hecho, yo conocí a Marion cuando fui a estudiar a Suiza, a Eckhart, la primera vez que fui allí a trabajar, y con quien fui a trabajar, que es Alois Haas, enseguida me dijo, tenés que leer a Marion. Y no hacía mucho que había salido el texto de Dieu sans lettres, ¿no? Y porque en eso comulgan ambos, ¿no? Ese esfuerzo de hacer una teología por fuera de la antoteología. Totalmente, sí. Sí, lo que yo decía es que, o sea, Eckhart claramente puede ser una fuente para pensar, o sea, una fuente que sería conciliable con el pensamiento de Marion en términos generales. Lo que pasa es que
es interesante que Marión no habla tanto de Descartes, no es una fuente a la que se remite constantemente como si a Dionisio, como si a, por ahí los padres, a la patrística también se refiere mucho a él, ¿no? Que yo tanto no trabajé, pero se remite mucho a la patrística también. Pero a Eckhart no tanto, eso es interesante, ¿no? No sé hasta qué punto tendrá que ver con que los autores que siempre elige él son autores más bien de esta idea dionisiana, ¿no? De esta cuestión también de Cusano. Pasa que en Cusano está como la combinación, digamos, entre Agustín y Dionisio, pero es como que va más por ese lado, ¿no? Por el lado de esta cosa más del exceso, digamos, el éxtasis, la salida, ¿no? Que por ahí en Eckhart está eso, pero de un modo distinto, ¿no? Está más bien como lo retoma Henry, ¿no? Esta idea de la mística más bien de la interioridad, ¿no? Sí. Que después claramente ponemos en jaque la idea de interioridad-exterioridad, no digo que no, lo digo solamente en términos muy preliminares, pero tiene como un recorrido distinto. Y en Marión siempre ese exceso tiene un sentido muy dionisiano, ¿no? Más del afuera, ¿no? Del salir, ¿no? No tanto de esta interioridad, ¿no? No este fondo del alma, ¿no? Eso no es un vocabulario tan marioniano. Pero sí, claramente hay relaciones que se pueden trazar sin ningún problema. Hasta yo, Marión, estaría contento de que uno lo haga. ¿No? Ahora, pensando en lo que decía Yesenia recién de Levinas, eso que subrayaba ella, y vos mismo, esa influencia de Levinas, ¿vos notás en Marión o al menos yo no noto una presencia del pensamiento judío, ¿no? Claramente, a pesar de hay solo referencia al pensamiento cristiano. En Marión hay referencias a Rosenzweig, pero no son muchas, digamos, ¿no? No, en Marión hay como, digamos, que también creo que eso responde a su digámoslo así, en términos más generales, carácter militante del catolicismo, donde él se va a remitir más fuertemente a las fuentes cristianas. Me parece que no sé hasta qué punto él, desde ese lugar, querría hacer un estudio explorativo sobre las fuentes hebreas, ¿no? Digamos, del pensamiento cristiano. Me parece que hay referencias, pero son pocas, digamos, ¿no? Me parece que uno podría pensarlo a Marión como una suerte de levinaciano, pero que va hacia las fuentes cristianas directamente y no se remite a las fuentes hebreas. Es un tema ese para pensar también, ¿no? Hasta qué punto no le vendría bien o le vendría mal a su fenomenología ahondar en fuentes del judaísmo, no sé. Eso ya es un cago que me excede, pero es interesante de pensar, ¿sí? No sé, quizás Catherine Chalier puede ser una fuente para pensar eso, ¿no? Muchas gracias. No, no. Bueno, buenísimo, Matías. Te agradecemos mucho entonces por la exposición, por la apertura a las preguntas, las respuestas que nos dejan cosas que pensar. A Laura, Carlos, de nuevo, por abrirnos el espacio del centro para compartir. Les agradecemos mucho. Y bueno, esperamos tenerlos en la siguiente ocasión, que ya tendremos ocasión de poderles compartir la información. Así que bueno, muchas gracias a todos. Que terminen de tener una muy buena tarde. Bueno, Gracias. gracias a todos también. Gracias Muchas a Laura, Gracias. Carlos, David, Ariel y a todos los que estuvieron presentes. Gracias.